6 momentos que te pondrán los pelos de punta en cámaras de timbre. Las puertas de lo desconocido están a punto de abrirse. Solo aquellos que se atrevan a cruzarlas podrán descubrir los misterios que el mundo oculta. Bienvenidos, queridos morbosos, a un viaje a lo desconocido. No mires hacia atrás. Escala 1. Era una noche horriblemente fría, mucho más de lo que la ciudad de Toledo estaba acostumbrada. Dentro de un apartamento en el segundo piso, Ana intentaba dormir, sin saber que esa noche su mundo iba a cambiar. Un golpe seco y retumbante cortó el silencio como un cuchillo, como si alguien estuviera intentando romper la puerta de un solo golpe. Miró el reloj. 3 de la mañana. Era un hombre Armando, como una sombra oscura al otro lado, la cual no dijo más que 2 palabras: soy yo. La voz era grave, rasposa, grotesca, casi como si hubiera sido arrastrada por el viento. Ana no lo reconoció. Desesperada, se acercó al intercomunicador. Su corazón latía frenéticamente y sus dedos temblaban mientras apretaba el botón, tratando de controlar su miedo. El sonido de los golpes no cesaba. Solo el eco de esa voz: soy yo. El hombre volvió a golpear la puerta con tal fuerza que pareció que los muelles de la madera se resquebrajaban. El sonido era tan brutal, tan deliberado, que hizo que Ana se congelara. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo. De un momento a otro el sonido de los golpes se había detenido. Pero entonces, lo que ocurrió a continuación fue aún más inquietante. Un segundo hombre, delgado y furtivo, apareció como una sombra. Salió de las tinieblas, sin hacer ruido. Su rostro estaba cubierto por una máscara y sus movimientos eran los de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Se acercó a la puerta trasera con paso sigiloso, como un predador acechando a su presa. No se movía rápido, ni lento, solo con esa calma espantosa que solo tienen aquellos que están totalmente confiados en su victoria. Ana, paralizada, observó desde la esquina oscura de la habitación, sin poder moverse, sin atreverse a respirar. El miedo la ahogaba. El segundo hombre comenzó a manipular la cerradura de la puerta trasera, forzándola lentamente como si estuviera probando la resistencia de la madera, como buscando el punto débil. Entonces, como si todo hubiera sido una pesadilla, los 2 hombres desaparecieron, quedando más preguntas que respuestas. Escalados. Cuando la calma tensa de la noche fue rota por un sonido extraño, insoportable. Un sonido sordo y profundo se escuchaba contra la puerta trasera de una casa familiar aislada, donde comenzó a escucharse como si alguien estuviera intentando desgarrarla para entrar. Al principio parecía una broma de mal gusto, pero esa noche, en esa casa, el terror no fue solo un eco en la oscuridad. Fue algo físico. Era un hombre, totalmente disfrazado de payaso, que apareció de la nada como un monstruo desbordado de locura. Su máscara, rota y cubierta de suciedad, tenía bocas de risa que se abrían de forma grotesca, demasiado anchas, como si la misma máscara estuviera sonriendo de forma insana. Los ojos, vacíos, profundos, hundidos, parecían devorar cada rincón de la casa. La nariz roja, manchada de algo oscuro, no era pintura, era sangre. La risa, burlona, deformada, resonaba en la entrada de la casa. En sus manos se observaba un cuchillo cuyo filo reflejaba la luz de la calle, como un destello que cortaba el aire con una precisión horrible. Cada vez que lo movía, la carne de 1900, su víctima ya podía imaginarse desgarrada por el filo. Aquel payaso no quería entrar rápidamente, disfrutaba del miedo. El dueño de la casa, aterrado, observaba a través de las cámaras de seguridad. Su respiración era la única señal de vida dentro de la casa. Las imágenes de la cámara mostraron al payaso con su cuchillo rozando la madera, casi con la misma suavidad que uno acaricia a una presa agonizante, como si disfrutara más el proceso de despojar a alguien de su tranquilidad. En un momento, el payaso se detuvo y dejó escapar una risa frenética, descontrolada, que hacía eco en la cámara. La risa se tornó distorsionada, como si una criatura salvaje estuviera poseyendo su cuerpo. De repente, como si hubiera escuchado algo en la calle, el payaso se detuvo, desapareció en la negrura, y el silencio absoluto se apoderó de la casa. El payaso había estado ahí, había jugado con él, y ahora sabía que no estaba solo. Escala 3.
En la madrugada de la ciudad de Columbus, mientras sus habitantes intentaban regresar a su estado de calma, la inquietud persistía. Y esa noche, la quietud de la ciudad se quebraría de la misma manera. A las 2:43 de la mañana, un golpe en la puerta hizo que su corazón se detuviera por un instante. Un golpe fuerte, violento, retumbó en todo el pasillo. Miró por la ventana. Las sombras de dos figuras se movían bajo la luz tenue de una farola. Estaban armados. Algo no estaba bien. Uno de ellos, con un uniforme policial de un color gastado, se adelantó. La otra figura, más alta, permaneció fuera de foco, en una posición ambigua, como una sombra maldita. La placa que colgaba en el pecho de aquellos hombres brillaba con un resplandor sucio, falsificado a simple vista. Los colores no coincidían. Las letras parecían distorsionadas. No eran policías. La figura de uno de los supuestos oficiales no reaccionaba, mientras que el otro, que estaba en las sombras, ni siquiera se movió. Los ojos del dueño de la casa se congelaron del pánico. El miedo se convertía en pavor absoluto. Una sensación de horror y repulsión los paralizó. De repente, uno de los agentes levantó la cabeza, pero sus ojos eran vacíos. Con una mirada fría, el dueño de la casa, temblando, sacó el teléfono móvil para pedir ayuda. Sus dedos se movían tan rápido como podían, pero parecía que el miedo lo envenenaba. De repente, la sombra de los hombres se desvaneció, y aquellos extraños personajes nunca más regresaron a aquel lugar hasta el día de hoy. Escala 4. En una noche como cualquier otra, un hombre con rostro cubierto se deslizaba por las calles de la ciudad, con movimientos de cazador, como si estuviera acechando. Cuando de pronto se escuchó el sonido de un vidrio roto por la ventana lateral de un auto, era el sonido de un vidrio estallando. Dentro del vehículo, aquel hombre con sus manos temblorosas comenzó a revolotear por todo el interior, buscando algo valioso. Primero, el radio, luego los objetos personales, hasta que sus ojos brillaron al ver un llavero con varias llaves. Sin perder tiempo, las tomó todas, pero la llave del coche no era lo único que necesitaba. En la oscuridad de la calle, se acercó a la puerta de una casa cercana, la misma casa que había estado observando durante días. El hombre, sudoroso y con las manos temblorosas, comenzó a probar las llaves. Una tras otra las introdujo en la cerradura, pero ninguna entraba correctamente. La tensión lo ahogaba. Cada vez que una llave fallaba, su frustración se acumulaba. El sonido rasposo de las llaves contra la cerradura era horrendo. Finalmente, después de varios intentos fallidos, una llave encajó. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Había tenido suerte, pero aún no estaba dentro. El hombre empujó la puerta, que comenzó a crujir bajo su presión, llenando el aire con un sonido agudo que retumbó en sus oídos. De pronto, un susurro bajo y distorsionado lo alertó. No estaba solo. Alguien más estaba en la casa, pero no era quien él había esperado. Con un movimiento brusco, el hombre retrocedió, dejando la puerta entreabierta, su corazón palpitando con fuerza. Algo lo observaba, algo lo esperaba. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Aquella presencia lo acechaba desde dentro, como si la casa misma estuviera viva, y no pudo resistir aquella sensación de miedo y escapó de aquel lugar sin nunca más regresar. Escala 5. En una noche, un hombre extraño llegó en silencio a una de las casas aisladas de aquella ciudad, donde su rostro tenía una máscara inquietante. Pero lo que no podía esconder eran sus ojos, vacíos, como dos pozos oscuros que te devoraban el alma con solo mirarlos. Avanzó hacia la puerta con una calma perturbadora, como si ya supiera lo que iba a hacer, como si estuviera acostumbrado a este tipo de actos. La noche era negra, densa, no había un solo sonido, ni siquiera el crujir de las ramas bajo sus pasos. El aire parecía sostener la respiración esperando. El primer golpe contra la puerta fue suave. Aquel hombre golpeó de nuevo, con más fuerza. No era solo un intento de entrada, era un mensaje. Estaba aquí para algo mucho más oscuro, mucho más macabro. Sin embargo, al no conseguir entrar, sacó un paño húmedo, un trapo gastado que olía a algo metálico, y comenzó a limpiar las huellas que había dejado en el cristal de la puerta. Lo hacía con una precisión casi enfermiza,
como si cada movimiento estuviera calculado hasta el más mínimo detalle. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que no solo tenía que borrar las huellas, sino también las señales de su presencia. A la mañana siguiente, la policía llegó, alertada de lo que parecía un simple intento de intrusión, pero lo que encontraron no era tan simple. Las huellas que el hombre había dejado no eran solo marcas en el cristal, eran sangre, un sudor denso, una sustancia pegajosa que no podían identificar, como si algo más hubiera pasado allí. Nadie se atrevió a tocarla, y desde aquel día, nadie pudo identificar a ese extraño ser tan misterioso. Escala 6. Todo comenzó con un timbrazo en la puerta inquietante, uno que hizo que el corazón de Amanda se acelerara, golpeando con fuerza contra su pecho. Era un sonido tan penetrante, tan agudo, que la calma de la noche se quebró instantáneamente, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y asfixiante. Amanda caminó hacia la puerta, sin saber que en el umbral no encontraría nada tan trivial como una simple visita. Cuando abrió, se encontró con un hombre extraño, con una barba espesa que cubría casi todo su rostro, con unos ojos oscuros y una mirada que penetraba con una intensidad perturbadora. Are you sure? I just rang your doorbell because I have a couple questions for you. And called 911. So Amanda's husband accessed the camera from his phone and saw the man. Ignoring them wasn't doing the trick. Sus manos firmes sostenían algo brillante, un cuchillo grande, con un filo que reflejaba la luz de la entrada, como un aviso de lo que estaba dispuesto a hacer. En ese momento, Amanda comprendió que este hombre no estaba aquí por nada bueno. Él insistió, cada vez más cerca, con su cuchillo a la vista, con su risa macabra resonando en sus oídos. Amanda, temblando, con el terror helando sus venas, empezó a grabar en su móvil, sin dejar de mirar al hombre. Finalmente, el hombre, frustrado por la falta de respuestas, dio un paso atrás, dejando el cuchillo aún visible en su mano. Amanda aprovechó para cerrar la puerta de golpe, paralizada, sintiendo el temblor en sus manos mientras el hombre se alejaba. Al día siguiente, subió el video a Facebook, desbordando las redes sociales en cuestión de minutos. El video viralizó rápidamente, haciendo que la policía fuera alertada. El hombre fue arrestado gracias a la difusión pública, pero la verdad sobre su identidad seguía siendo un misterio. Lo peor es que Amanda sabía que esa sensación de peligro no desaparecía. No importaba cuántos días pasaran, aún sentía que este hombre volvería en cualquier momento. ¿Y tú, querido morboso, qué harías si un misterioso hombre con máscara toca tu puerta? Lo que has visto no es ni la mitad de lo que está por venir, y lo que no ves podría ser lo más peligroso de todo, algo que te está observando. No mires hacia atrás.